Hoy vamos a estar en el capítulo número 23 de Salmos 23, ¿sale? Como les había contado la semana pasada, este libro de Salmos, estos tres salmos que vamos a estar viendo y estamos viendo estas 3 semanas, Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24, es que en Salmos hay varias clasificaciones, pero pertenecen a esta como trilogía de salmos pastorales, que hablan acerca del buen pastor, del gran pastor y el príncipe de los pastores. Salmo 22 dijimos que aparte de ser un salmo que también lo podemos situar dentro de los salmos mesiánicos, habla acerca del buen pastor, porque el buen pastor da su vida por las ovejas, el libro de Juan. Y no solamente el libro de Juan, sino que nos describe el sufrimiento del Mesías, como da su vida por nosotros, entonces nos presenta la cruz. Salmo 23 es el salmo que podemos situar o podemos encontrar en el libro de Hebreos. Nos describe al gran pastor, aquel que nos dirige, aquel que nos enseña, y eso es lo que nosotros vemos en el Salmo 23, el gran pastor que nos dirige. Entonces, Salmo 23, después, hoy no lo vamos a ver obviamente, pero el Salmo 24, que es el rey exaltado, es el príncipe de los pastores que viene con coronas. Ahora, este Salmo 23, dijimos que lo íbamos a ver de una manera un poco más detallada, y vamos a irnos pues mucho más lento que verso por verso. Hoy vamos a enfocarnos en el primer versículo del Salmo 23 y vuelvo a repetir, este salmo tiene como característica presentarnos al gran pastor, aquel que dio su vida por nosotros, pero también que quiere vivir su vida o compartir o relacionarse con nosotros. Entonces vamos a empezar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por este día, Padre, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, hoy te suplicamos, Padre, que por favor tú hables a nuestros corazones, Dios, y que a través de estas palabras mis hermanos puedan ser animados y puedan crecer en ti, Padre. Bendito eres. Amén. Ok, vamos ahora sí. Salmo 23. ¿Alguien me podría ayudar a leerlo completo, el Salmo 23? Vamos a Hebreos capítulo 13. Y dice, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y les decía que en este salmo entramos a esta porción en la que vemos a nuestro pastor, al Señor Jesucristo, y lo define como el gran pastor de las ovejas, que no solamente dio su vida por nosotros, sino que en el presente vemos como proceso de santificación. Él nos hace aptos en toda buena obra, nos hace aptos para hacer su voluntad. Él hace su voluntad en nosotros y nos presenta como agradables delante de Él, ¿sale? Entonces vamos a el Salmo 23. Salmo 23, versículo 1, comienza diciendo, Jehová es mi pastor. Ahora, ¿quién es este pastor? No sé cuántos de sus Biblias dice Jehová, algunos a lo mejor dice el Señor es mi pastor, pero ¿quién es Él para poder ser mi pastor? ¿Cuáles son sus logros? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Está capacitado para pastorearme? Y si está capacitado para pastorearme, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para poder estar bajo su dominio, su pastoreo? Cualquiera puede entrar y decir, yo soy una oveja más, cuéntame con una oveja más. ¿Qué se necesita? Ahora, el asunto de Jehová es mi pastor únicamente abarca un tiempo, es algo eterno. El hecho de que Jehová sea mi pastor implica una relación laboral o va mucho más allá de lo laboral, ¿sale? Entonces vamos a considerar algunos versículos. Vamos a iniciar en Colosenses. Vamos al libro de Colosenses para entender a qué se refiere esto de
Jehová es mi pastor. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Quien ya lo tenga, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? La declaración Jehová es mi pastor sugiere al lector pertenencia. Es decir, que el que está declarando esto o lo está diciendo a los otros de él mismo, implica orgullo, seguridad y como que de alguna forma que nos está presumiendo, Él es mi pastor, Jehová es mi pastor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros leemos esto, necesitamos o podemos pensar, por ejemplo, cuando cierta persona ha logrado entrar, por ejemplo, cuando están de estudiantes, ¿no? Y que entran a la universidad, a cierta universidad que los demás o que no todos tendrían cierto acceso. O cuando ya saliste de la universidad y dices, bueno, yo ya tengo este trabajo y tú no lo tienes. Presenta un orgullo al estar diciendo esto. ¿Por qué? Porque quien lo está diciendo entiende quién es Jehová. Y esto es algo sumamente importante. Ahora, cuando nosotros lo leemos aquí y después, la semana pasada leíamos, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Jesucristo se identifica con esta labor que David le atribuía a Dios y que Jesucristo dice, yo soy Dios y yo soy ese buen pastor. Por eso ahorita estábamos en Colosenses, porque en Colosenses nos dice lo siguiente. Número 1, ¿qué necesitamos saber de este Jesucristo y por qué sentirnos tan orgullosos? 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y son ese tipo de declaraciones o de oraciones que inicialmente pudieran parecer contradictorias, como si es un Dios invisible, podemos ver algo que es visible. Entonces nos está diciendo que Jesucristo es la revelación, lo físico, lo tangible, con lo que podemos relacionarnos del Dios Todopoderoso. Entonces, el Dios Todopoderoso presentó a su Hijo delante de nosotros y Él deseó que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él a través de la persona del Hijo. Y ese Hijo es nuestro pastor, el cual es el único vínculo, es la única persona con la que podríamos nosotros acceder al Padre. Él es lo visible del Padre. Él es nuestro pastor. Después dice, porque en Él, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es el que está por encima de toda la creación. No que Él sea creación, sino que Él está sobre toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, llegas a un restaurante y te dicen, ¿tienes reservación? Y dices, conozco al dueño. Y te dicen, ¿en serio lo conoces? Sí. Y no solamente conozco al dueño, el dueño me conoce a mí. Entonces te dicen, pase por acá, tenemos un lugar especial para usted. Lo que nos está describiendo es que aquel que es nuestro pastor no simplemente es una persona que accedió a esa función, sino que Él fue el origen de todo. Él, por su poder, dio origen a todo. A nosotros como criaturas y como ovejas, a la función del pastorado, a la razón del por qué debe haber un pastorado, al corral, a la pastura, al cielo, a la tierra, a todo lo que implica el pastorado. No solamente es alguien que llegó y le asignaron la función, sino es la razón, el porqué de todo. Y nos está diciendo que Él es nuestro pastor. Y dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Eso quiere decir que Él no fue, ya lo dije, pero no fue asignado a la posición, sino que Él antecedía a esa posición. Y también quiere decir que Él no va a llegar un día en el que digan, bueno, ya lo vamos a correr porque no dio el ancho, sino que Él es eterno y que podemos descansar en que no lo van a cambiar o lo van a reubicar o que va a decir, ya me cansé, sino que Él va a ser constantemente el pastor de estas ovejas y de nosotros. ¿Sale? Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es algo importante, porque cuando hablamos acerca de las cosas de las ovejas,
Si fuéramos una oveja preocupada y ansiosa y con trastorno de ansiedad generalizado, tendríamos que andar por el corral preguntándonos y diciendo, bueno, el pastor me quiere y pues me cuida, pero ¿qué va a pasar con el productor de forraje? ¿Será que mañana van a traer comida? ¿Y qué va a pasar con el alza de los precios del petróleo? ¿Qué tal si ya no le alcanza para la gasolina? ¿O qué tal si el mecánico que revisa la camioneta no hace bien su trabajo y entonces no pueden traer la comida? ¿Y qué pasa si el ambiente cambia? Y entonces podríamos tener muchas preocupaciones relacionadas, porque decimos, bueno, es que qué bueno que mi pastor sea bueno, pero hay muchos otros aspectos que están fuera de su alcance, pero no, porque todas las cosas en él subsisten. No solamente la función del pastorado, sino el alimento, el ambiente, lo que nos rodea, incluso los peligros están bajo su voluntad. Entonces, el hecho de decir Jehová es mi pastor y el hecho de nosotros leer que no solamente Él creó las cosas, sino que todos los demás elementos relacionados con nuestra necesidad como ovejas están bajo su control. ¿Sale? Entonces, y Él es antes de todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, que todo fuera satisfecho en Él. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando volvemos a leer Jehová es mi pastor, entendemos que Él es el creador de las ovejas, Él es el creador de la pastura y el forraje para las ovejas, el creador del corral, el que ordena toda la cadena de suministros y que tiene todo bajo su control, sea el clima, la temperatura, el noche, el día, todo está bajo su control. Ahora, esto es algo importante, porque la calidad de una oveja o el bienestar de una oveja va a depender directamente de las habilidades del cuidador, del pastor. A un buen pastor, buenas ovejas. Pastor mediocre con pocos recursos, pues ovejas pobres. Hace años cuando estaba joven, cuando de verdad estaba joven, me gustaban mucho los carros viejitos y según yo tenía carros clásicos y los llegaba a competir. Y tuve dos que decía que eran como los mejores o mi orgullo. Iba mi esposa y yo, que en esa época no éramos esposos, sino éramos novios, íbamos a las exposiciones y todo eso. Pero yo, a pesar de que me gustaban mucho los carritos que llevaba, uno que era un Renault 8, estaba muy bien cuidadito, la pintura y todo eso. Pero yo de repente veía los carros de los demás, de otros carros clásicos, o sea, ¿por qué esos se ven mucho mejor si yo sé más que el otro? O yo le he hecho más ganas. Pero el asunto era el dinero. Desafortunadamente para un estudiante no tenías a lo mejor la capacidad económica para comprar todas las piezas que necesitaba el auto como los otros lo comprarían. Y eso obviamente afectaba el resultado final. Es lo mismo. Un pastor con recursos, con capacidades, no solo con ganas, sino con recursos, con capacidades y con conocimiento, produce buenas ovejas. Un pastor que tiene alguna deficiencia, sus ovejas tendrán esa misma deficiencia. Y por eso David decía, yo no tengo cualquier pastor, Jehová es mi pastor. Y nosotros cuando hablamos acerca de Dios, nosotros tenemos el conocimiento que a lo largo de la historia y en diferentes culturas, los seres humanos han adorado a creación, lo cual eso ya es algo completamente deficiente. Que tu Dios sea una criatura, ya hay muchos problemas ahí. Que tu Dios sea mitad humano y mitad deidad, también tiene muchos problemas. Que tu Dios necesite de ti mismo para poder subsistir, como sacrificios y esas cosas, ya no es Dios Él, realmente tú eres el Dios porque tú lo mantienes vivo. Pero el Dios que nosotros tenemos, el único Dios verdadero, que no necesita al ser humano, que fue por todo Él creado, está por encima de todo. Y por eso tiene todas las capacidades, los recursos y el derecho. Y por eso podemos decir, como decía David, orgullosos, Jehová es mi pastor. El que creó todo, Él está bajo mi cuidado. Él me cuida, ¿sale? Entonces, ahora, el siguiente aspecto que me gustaría que podamos considerar aquí, porque no es únicamente si Él tiene las credenciales necesarias para la función. Ya leímos que lo exceden completo, pero ahora, ¿cómo es que yo puedo estar bajo ese pastoreo? Él, si me acerco a Él,
¿Me aceptaría? ¿O me rechazaría? Diría, el cupo está lleno, hay lista de espera. Nosotros a través de las Escrituras podemos saber que no solamente es el mejor pastor, el único Dios verdadero, sino que por lo que ahorita leímos también aquí, en el libro de Colosenses, déjeme continuar leyendo, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso quiere decir que este buen pastor no solamente es la mejor opción y la única, sino que tiene la voluntad y que ha pagado el costo para que tú entres bajo su dominio y su rebaño. Es decir, él tuvo no solamente los recursos, las habilidades para tener un buen rebaño, sino que pagó el costo para que tú y yo pudiéramos ser parte de ese rebaño. Pagó por ti. Y eso es algo importante. O sea, eso, en serio, hermanos, es algo muy importante cuando leemos entender que no solamente es el buen pastor, el gran pastor, sino que Él desea que tú y yo seamos parte de ese rebaño. Él pagó el costo para que a través o mediante la sangre de su cruz pudiéramos tener paz y reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, esto nos lleva a otra parte importante aquí a notar, y es que Él desea, porque habla de reconciliar, no solamente que estés en su rebaño, sino una relación entre Él y tú. Él desea una relación contigo. Puedes tener una relación con el gran pastor, con el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Ahora, vamos a la siguiente parte de este versículo. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué quiere? ¿Y qué dice después? Nada me faltará. Lo que ahora David está presentando es que en este pastor no solamente es la mejor opción o la única opción, sino que podemos encontrar satisfacción completa, vamos a estar satisfechos en él. Ahora, cuando dice nada me faltará, ¿a qué se refiere? Porque podemos considerar algunos ejemplos en los que personas, apóstoles, discípulos, hombres y mujeres a lo largo de la historia que estaban bajo el pastoreo de Cristo, en lo económico o en lo físico, llegaron momentos en los que carecieron de algo. Y tú mismo puedes decir el día de hoy, bueno, es que, no sé, hoy todavía no tengo para completar para la luz. Entonces, ¿falló el buen pastor? ¿O no es verdad que nada me faltará? ¿A qué se está refiriendo? Me gustaría que pudiéramos ir a Romanos. Romanos capítulo 1. 1:21, ¿lo podrían leer alguien, por favor? Cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 17, la iglesia de Odisea que dice, tú dices, soy rico, tengo todo, pero yo te digo, eres pobre, estás desnudo y eres ciego. Entonces vemos a personas que físicamente tenían todo, pero que no tenían realmente nada. Ahorita leíamos en Romanos que uno de los asuntos que nosotros podemos ver en esta serie de pecados es el haber conocido a Dios como Dios, pero después no darle gracias, volverse insatisfechos. Entonces, David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso quiere decir que cuando nosotros nos acercamos al buen pastor, vamos al libro de Efesios. ¿Podría leer alguien, por favor, Efesios 1:3? ¿Alguien podría ayudarme a leer, por favor, Sofonías 3:17? Gracias, hermano. ¿Alguien podría buscar Juan 10:10? Salmo 121. Esos son de los salmos que ya lo encuentras y ya lo empiezas a decir de memoria, pero ya hasta que lo encontraste. Cuando nosotros, y a lo mejor también por ahí debemos de haber empezado, cuando consideramos el Salmo 23, que es un salmo que habla de la relación entre un rebaño y su pastor, tenemos que recordar que David, de hecho, sí fue un pastor de ovejas real. Él sí cuidaba a las ovejas. Su función dentro del hogar era cuidar el rebaño de la familia. Entonces, los ejemplos que David utiliza, la imagen que él quiere presentar, está basada en alguien que realmente tuvo esta relación con las ovejas. Ahora, ¿cómo es que nosotros, o dentro de en generalidades,
de las cosas que una oveja necesita, aparte del cuidado, de la limpieza y de a lo mejor al alejar de los peligros, necesita también, necesita agua, necesita alimento, necesita, por ejemplo, una de las cosas que vamos a estar viendo más adelante en otras porciones, necesitan sal, necesitan ser cuidado de parásitos. Y cada una de estas cosas, David las puso por obra cuando tenía su rebaño, o por lo menos conocía qué era lo que se necesitaba. En nuestro caso, cada uno de nosotros podemos tener ciertas necesidades que percibimos como esenciales, pero el Señor, nuestro pastor, realmente conoce y sabe qué es lo que necesitamos. Y estas verdaderas necesidades son aquellas de las cuales Él no solamente satisface, sino que las tiene contempladas, las conoce, y Él quiere que nosotros leamos Juan 10:10, darnos vida, pero no solamente vida, sino vida en abundancia. Y una de las cosas, por eso les decía que le pudiéramos leer Sofonías, dice que Él se deleita en nosotros. Aquel pastor cuyo deleite son las ovejas, va a buscar que sean las mejores, las más cuidadas, las más protegidas. Y porque se deleita en nosotros, porque Él no duerme, porque Él no se distrae, Él tiene cuidado de nosotros. Lo que David está presentando aquí es que como resultado de decir, yo tengo al mejor pastor que es Jehová, y Él tiene cuidado de mí en todo, entonces yo puedo encontrar satisfacción y plenitud en su rebaño. Ahora, esto es algo muy importante. Vamos a estar haciendo a lo largo de este estudio muchas referencias. Hay un hermano que es pastor y aparte se dedicaba como al oficio del pastoreo, y él describe la siguiente imagen. Él decía que él tenía una pequeña oveja. Dice que él vivía en una locación donde había varias comunidades, varias personas que se dedicaban al pastoreo. Y él decía, no es presunción, pero yo tenía uno de los mejores campos, porque para tener buenas ovejas hay que tener buenos campos. Y no solamente buenos campos, sino buenos suministros de agua. Entonces el pastor de oveja debe preocuparse no únicamente por las ovejas, sino tener campos adecuados, con buena pastura para que ellas puedan ser las más grandes. Y nosotros podemos, él utiliza ese ejemplo y eso es algo que debemos de considerar. Él no solamente se enfoca o cuida de nosotros, sino que él dijo, si alguien tiene sed, beba. Entonces Él se da como propiciación por nosotros y Él satisface en su persona cada necesidad que tenemos. Nos dejó el mejor alimento, que es la palabra. Entonces no solamente tenemos al buen pastor, tenemos el agua de vida y tenemos el pan que descendió del cielo. Nuestras necesidades completamente cubiertas. Ahora él decía en este relato acerca de las ovejas, decía que él tenía uno de los mejores campos. Y dice que él recuerda mucho que hubo un tiempo que él tenía una ovejita, la cual era, ¿qué palabra utilizaba? Es que usó una mejor palabra, pero en sobremanera superior a las demás. Era más grande, era más fuerte que las demás ovejas. Desde chiquita se le había visto como varias características de ciertos rasgos puros en la raza que él tenía, pero tenía un gran defecto esta oveja, que siempre se acercaba a la reja y se saltaba. Constantemente tenía ese problema, que a pesar de que tenía buena comida, buen agua, todos los cuidados, campos verdes, un buen pastor, buenas compañeras ovejas, sus ojos estaban puestos en el otro lado. Y esto es uno de los asuntos que nosotros necesitamos considerar cuando decimos, nada me faltará. Porque a veces hemos cantado, Jesucristo basta, o estamos completos en Él. Pero desafortunadamente, la verdad en muchos de nosotros es que hay circunstancias en las que nuestros ojos siguen estando del otro lado de la cerca. Tenemos el mejor alimento, el mejor pastor, el pastor que dio su vida por nosotros, pero nuestros ojos siguen estando del otro lado de la cerca. O peor aún, somos esa oveja que se salta y que se va a comer de esa mala comida. No sé si me pasa ahorita no quiero ser grosero, pero me pasa con mi perrita, ¿no? Que digo, el bulto cuesta bien caro de la comida. Y yo digo, cochino perro, comes. ¿Por qué su bulto cuesta bien caro, no? Y termina yendo a rascar a veces el bote de la basura y dices, ¿tienes comida buena?
Le servimos agua de garrafón y termina yéndose a rascar el bote de la basura. Y muchas veces nos podemos ver de esa misma manera, teniendo buen alimento, buena dirección. Podemos acudir a Mira, hermano, en cualquier momento podemos acudir a Él. Cerramos nuestros ojos y Él nos escucha. Pero a veces cambiamos su dirección y le vamos a preguntar a fulanita, ¿tú qué piensas? ¿Qué debo de hacer? Y tenemos el mejor consejo. Tenemos un amor inagotable y decimos, Dios ya no me ama. En Él estamos completos. Y dice David, o decía David, nada me faltará. Y a pesar de que podemos decir las palabras, nada me faltará, si tú sigues poniendo tus ojos del otro lado de la cerca, puede ser que tarde o temprano te veas saltando sobre ella, yendo a los botes de basura, a sacar las latas, a morderlas, cuando en tu rebaño hay la mejor comida. Pablo llama a este tipo de creyentes, creyentes carnales. Pablo habla a la iglesia de Corinto y le describe que tienen dones, que tienen amor, pero que siguen comportándose como carnales, que a pesar de alguna forma trabajar, han puesto o han permitido que en su vida haya obras de la carne. Jesucristo escribe a la iglesia de la Odisea y les dice que están ciegos, están desnudos. Jesucristo escribe a la iglesia de Éfeso y les dice, han olvidado su primer amor. Hoy me estaba dando la curiosidad de si Cristo escribiera a una iglesia, una carta a nuestra congregación, ¿qué es lo que Él pondría? ¿Cuáles son las características que Él señalaría como acusatorias? ¿Habría algún bien en la carta o habría únicamente corrección? Ahora piénsalo mucho más específico. Si Cristo te escribiera una carta, como las que escribió en Apocalipsis, primero presentando sus atributos con los que te deberías de relacionar, cosas buenas que has hecho, si las hay, y cosas que tienes que corregir, ¿qué sería? ¿Qué estaría dentro de eso? Si tú tienes curiosidad y llegando a casa lees las cartas a las iglesias, cada una de estas describe asuntos en las que estas ovejas pusieron sus ojos en el mundo y que de alguna forma algunos de ellos no hicieron real en ellos, en su vida, nada me faltará, porque buscaron otra cosa. Y creo, hermanos, que estoy convencido que una de las grandes cosas que nuestras iglesias en la actualidad tienen es esto, que hemos puesto nuestros ojos en otras cosas. Y no solamente en otras cosas, sino que en algunos de los casos la iglesia actual ha puesto sus ojos en aquello por lo cual Cristo murió, en cosas pecaminosas. Pero David escribía, nada me faltará. Me gustaría que pudiéramos volver a leer, porque es uno de los versículos que se me hacen muy bonitos hoy. Sofonías 3:17. Y también busquemos Salmo 121. Quien lo encuentre lo puede leer. Léelo detenidamente en tu casa y tú puedes decir, pero no es del Antiguo Testamento. Acuérdate, siempre te lo repito, Mateo inicia diciendo y llamar a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Termina el libro de Mateo diciendo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en medio de nosotros. Y no con disgusto, sino con deseo. Isaías dice, verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Él pone los ojos en ti, en la obediencia al Padre, en el resultado, y está contento. Él ha deseado, Él desea, y lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, siempre deseó estar y convivir con su pueblo, regocijarse en medio de la alabanza. Él se deleita. Jeremías capítulo 31 dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Él desea que sepas que te ama y que se deleita en ti. O sea, está contento contigo. Eso no quiere decir que peque, no, lo entendemos, ¿no? Él desea estar con nosotros. Entonces, no es un asalariado, que es en otra parábola, que Él no es el asalariado. Él es el que ama a las ovejas. Y por lo tanto, desea darles una vida abundante. Que las ovejas tengan todo. Y nosotros podemos decir confiadamente, nada me va a faltar.
todo lo que yo necesite para estar cerca de Él, todo lo que Él me requiera, Él habrá provisto la forma para que yo pueda cumplirlo. Todas las ordenanzas, todo lo necesario para estar con Él, Él lo habrá provisto. Dominio propio, transformación, pago por mi pecado. Él consumó toda la obra, de manera que yo pueda confiadamente acercar y decirme, Él es mi pastor, pagó el precio. ¿Sale? Hoy vamos a quedarnos aquí, hermanos, y les animo a que esta semana puedan meditar en qué significa esto para ti. Y una cosa que quería decir al principio, pero lo voy a decir hasta el final. No solamente me va a apacentar durante esta vida, me va a cuidar y me va a dar comer. Porque el Jehová es mi pastor implica pertenencia, gobierno. El pastor, en algunos de los casos, era una persona asignada al rebaño de otro. Pero en el caso de nuestro Dios, es su rebaño, eres su posesión. Y la oveja que forma parte de este rebaño, no solamente se somete a sus órdenes mientras dure lo de la comida y todo eso, sino entiende que el pastor es dueño de su vida. Y que por lo tanto, nuestros sueños, deseos, voluntad, están supeditados bajo sus ordenanzas. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción que pudimos leer. Queremos agradecerte porque hoy podemos decir con orgullo y podemos decir con admiración que el Creador de los cielos y la tierra, el que puso orden al mar, a los planetas, el que puso orden a las órbitas, a los trayectos de las estrellas, el que puso dimensiones al universo, a las galaxias, el que ordenó de una manera tan perfecta la presión atmosférica, la cantidad de gases en nuestra atmósfera, en proporciones tan perfectas para que pudiéramos respirar sin envenenarnos, el que acomodó las temperaturas, humedad, cantidad de rayos UV, de tal manera que la vida pudiera ser sustentable. Él nos ama. Gracias, Padre, por que podemos tener esa sorpresa al decir y al sabernos amados por Él mismo que nos creó. Gracias porque podemos saber que con todo este control, este poder, esta sabiduría, has deseado acercarte a nosotros. Y podemos estar seguros que nada nos va a faltar. Que todo lo necesario para poder acercarnos a ti está pagado. Todo lo necesario para cumplir tu voluntad ha sido provisto. Y que incluso las pruebas y las dificultades están bajo tu control. Te bendecimos y agradecemos, Padre. Amén.